Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a Álvaro y la invitación de estar en esta mesa acompañando a Juan Guillermo, a la organización GUEN, bueno, y a la universidad que nos acoge en este coloquio. Como bien lo decía Juan Guillermo, hace una semana, 2 o 3 semanas, Álvaro me preguntó si podía participar acompañando a Juan Guillermo en una mesa sobre descolonización. Yo le dije que tenía que pensarlo porque es un tema en el cual no he trabajado, algo conocía, pero necesitaba conocerlo más para poder darle una respuesta. Bueno, finalmente hice una lectura y lo que voy a un poco a exponer es de acuerdo a la interpretación que yo hago, y eso quiero dejarlo claro, a lo que yo he entendido de los textos y a lo que de alguna manera son las preguntas que también hago sobre esto, en una línea de profundizar y tratar de entender qué es lo que es esto de la descolonialidad y la descolonialización. En realidad es un relato paralelo a lo de Juan Guillermo. Yo no conocía de la exposición, bueno, él tampoco, por supuesto, ha conocido de la mía, pero vamos a trabajar en 2 líneas que, por supuesto, se funden. Pero eso es un poco lo que quería expresar antes para el sentido que tiene lo que voy a comentar. Hace algunas semanas atrás, a mí me pidieron en una escuela de sociología, en la cual colaboro en una universidad, que hiciera una relación entre sociología y género. Cuando me metí a leer los textos de colonialidad, colonia, etcétera, de Quijano, Bernstein, Deuser-Lander, Miñolo, Escobar, y de algunas mujeres feministas que en algún momento debaten con ellos, especialmente con Quijano, como María Lugones, Rita Segato y Betty Mendoza, me di cuenta de que hay un conocimiento inicial en las ciencias sociales, en la sociología, un conocimiento inicial, digamos, de los años 50, 60, cuando ya aparece esta disciplina como disciplina universitaria, ya formando profesionales que van de alguna manera a ejercerse ya como investigadores, docentes, funcionarios públicos. ¿Cuál era el saber que había en ese momento? No, esto no es así, eso es esa, perdón. Lo que nos enseñaron a nosotros, yo estudié sociología en la década de los 60, fue la interpretación de un mundo ordenado. De un mundo ordenado que correspondía a lo que había sido la Guerra Fría, el desarrollo de la sociedad industrial, del capitalismo industrial, en la cual de alguna manera todo tenía explicación y en cual cuestiones que eran fundamentales en esta interpretación era la fuerza que tenían los universales. Cuando se hablaba de la humanidad y de las personas de la humanidad eran los hombres. Cuando se hablaba del matrimonio era el matrimonio conyugal. Cuando se hablaba de la sexualidad era la heterosexualidad, era lo natural. Eso era parte de la naturaleza. Y los universales, de alguna manera, reproducían como cultura lo que en definitiva para estos universales era y es naturaleza. Cultura y sociedad. Max Weber, interpretado por Parsons y el estructural funcionalismo norteamericano, aparecen también como datos dados. La comunidad, que después de un tiempo va a ser sociedad, son pasos, pero son pasos que se dan en la naturaleza. Por lo tanto, en la medida que se dan como datos dados, no existe la diversidad, no hay interseccionalidad y, por supuesto, no hay una relación en la cual pueda profundizarse acerca de ello. Los comportamientos de las personas, lo que en ese momento se llamaba la racionalidad económica de la teoría de la acción social, y los que han estudiado aquí en sociología saben y han escuchado y han leído sobre la teoría de la acción social,
La racionalidad de la acción social era una racionalidad económica, una racionalidad que se persigue por un fin. Yo hago lo que hago, pienso lo que pienso, actúo lo que actúo porque voy a obtener un fin y trato de obtenerlo gastando la menor cantidad de recursos para obtener ese fin. Esa es la racionalidad económica, esa era la racionalidad con la cual se estudiaba estratificación social, etcétera, las distintas áreas que había en el campo de la sociología. Había también una visión teleológica, o sea, la sociedad iba en un camino claro y preciso, en el cual los niveles más atrasados, por supuesto, correspondían a los pueblos indígenas, por supuesto precolombino, por supuesto bárbaro, etcétera, y se iban en el camino hacia la sociedad de masa, la modernidad, etcétera, como se quisiera llamar en ese momento. Rostow y otros personajes eran personajes muy importantes. Eso de alguna manera estaba presente también en lo que era la misión teleológica de lo que era la Unión Soviética y el mundo socialista, la que por supuesto era también una ficción como esto otro, que era llegar a la sociedad comunista. O sea, el sentido de la historia de la acción social era un sentido que iba hacia un fin claramente definido y por supuesto proyectado. El abordaje epistemológico, la episteme, suponía de que había observador y observado. El observador era el que podía interpretar aquello que era observado, y lo que era observado era objetivo. Distintas personas podían mirar aquello que estaban mirando y llegar a acuerdo porque eso correspondía a la realidad objetiva de lo que era observado. Por supuesto, eso es el debate y el inicio del debate sobre el positivismo, etc. Pero esa relación observado-observador era central en esta interpretación. Los conflictos y las tensiones se interpretaban como anomías o como desviaciones. Y esa era la forma de interpretar Merton, Parsons, etcétera, cómo de alguna manera se interpretaban estas diferencias. Y en ese sentido, la sociología y las ciencias sociales eran conocimiento útil que permitía exactamente entender este mundo ordenado. Y este mundo ordenado es lo que de alguna manera pasa a ser la cuestión central de lo que son estos abordajes de la descolonialidad. Ahora, junto a este conocimiento útil, también le apoya una metodología útil. Y la metodología útil era la que permitía tener un observador y un observado. Y esa es el survey, la encuesta social. Esa estructura, ese saber, ese episteme, que fue la fundadora, por llamarlo así, la que da origen a estas líneas de trabajo posterior, pasan a ser una cuestión central en el pensamiento de la descolonización. Si nos situamos en el mundo de la interpretación de Quijano, de Bernstein, de los que ya le expliqué, el mundo, o sea, el mundo que estábamos viviendo también en esa situación, era que había un sistema mundo que se construye cuando los portugueses y los españoles conquistan aquellas zonas de la tierra, digamos, que no habían sido conquistadas y establecen un sistema mundo. O sea, desde ese momento existe un sistema mundo y un sistema mundo que es posible interpretarlo a partir del florecimiento de la ciencia y la tecnología que permita precisamente fortalecer el capitalismo, que es la fuente principal de producción. La ciencia y la tecnología aportan los recursos para eso, la secularización de la vida, el sistema de estados, primero como colonias dependientes, luego como sistemas de estados independientes, pero también supeditados a quienes estaban, como se llama, en la situación de predominio, y vuelta a los universalismos. Todos los conocimientos y valores y derechos de una sociedad, las europeas, que era en este caso, por eso se plantea como pensamiento europeizante, es lo que es en definitiva el conocimiento. Y ese conocimiento pertenece a todas las personas. De allí la cuestión central de civilización versus barbarie. Civilización versus barbarie es la frase que tiene Domingo Sarmiento en Argentina, a mitad del siglo XIX, cuando genera las grandes atracción de inmigrantes europeos que de alguna manera saquen a los pueblos originarios de las tierras y puedan ser explotadas según la civilización.
Según esta perspectiva, hay una teoría del sistema mundo moderno. Dice, una vez que concluye el proceso de la colonización, la colonialidad permanece vigente como esquema de pensamiento, marco de acción, que legitima las diferencias entre sociedades, sujetos y conocimiento. O sea, se acabó la colonia, pero las estructuras mentales, el control del poder, el control de los medios de producción, el control de la subjetividad, el control de los cuerpos, sigue siendo tal cual como era en la colonia. Este proceso es el que llaman el proceso de la colonialidad. Entonces, es como continúan las mismas relaciones de subordinación, que de alguna manera es lo que busca esta perspectiva, es hacerla consciente, visible y, por supuesto, combatirla. Allí Quijano plantea y Miñolo que la modernidad nace junto a la colonialidad, o sea, nace cuando surgen estos estados independientes, como un solo proceso. La colonialidad es el lado oscuro de la modernidad. O sea, ¿qué es lo que permite la riqueza que va fluyendo hacia Europa? El oro, la plata, las materias primas, es la servidumbre, es la esclavitud, es en el fondo el hacer que los pueblos originarios sean los que puedan ser explotados de manera tal de que puedan producir eso. O sea, racismo, etnicidad, género, etcétera, pasan a ser una cuestión central de la modernidad. No hay modernidad si no hay colonialidad. ¿Qué elementos están en este mundo de la definición del sistema mundo moderno? Esa es la unidad básica para la comprensión de lo social. Entonces, si nosotros tuviésemos que situarnos, y vamos a ver la vuelta larga que doy para llegar a la masculinidad, se significa, y un poco lo que planteaba Juan Guillermo, es que cuando uno sitúa los conceptos, las palabras, tiene que situarla en el contexto en el cual esas palabras están dadas. Y en este sentido, lo que plantean quienes plantean esta perspectiva es que el sistema mundo moderno es la unidad básica de comprensión social. Y ese sistema mundo moderno corresponde al sistema mundo moderno de culturas, en este caso las europeas, que de alguna manera han avasallado al resto de las culturas, imponen sus saberes como los saberes, y el resto son barbaries, no son saberes. Esto, junto con esto, a una introducción de una perspectiva de larga duración de dicho análisis, o sea, ya no se ve solo 10 años, 20 años, o como nosotros hemos trabajado 30 años con los estudios de hombres, sino que de periodos mayores. Como es una mirada teleológica, significa cómo yo voy avanzando, cuánto lo que voy, en qué punto voy hacia eso. Había cuando estudiaba esto, una teoría de que Inglaterra se había demorado 3 siglos en llegar desde la Revolución Industrial a la situación, como se llama, de desarrollo que tenía. Estados Unidos se ha demorado 2 siglos, Francia 1, etc. Entonces iban reduciéndose los siglos, pero todos iban hacia el mismo punto. Y esto, una perspectiva centrada en un sistema de mundo en particular, el de la economía del mundo capitalista, que es en definitiva el que hace y genera esta dinámica. De allí el problema del poder es una cuestión central. Y el poder es como una red de relaciones sociales, de explotación, dominación, conflicto, que son articuladas en las disputas por la existencia social. O sea, controlar el poder, controlar, explotar, dominar y poder controlar el conflicto es la articulación básica para poder subsistir, dominar y seguir avanzando en eso. El poder como espacio y malla de relaciones sociales. ¿Y a dónde se orienta el poder? ¿Hacia dónde se dirige según esta interpretación? Primero, de explotación, dominación y conflictos que articulan los distintos espacios. El trabajo y la producción de riqueza, la plusvalía, los resultados de la explotación del trabajo. En el fondo, lo que produce el capitalismo en cuanto a explotación. El control de la naturaleza, el poder sobre la naturaleza, sobre los recursos, sobre los bienes, las materias primas, sobre los bienes comunes, un poco algo también de lo que planteaba Juan Guillermo, era en el fondo cómo apropiarse de aquellos recursos. Y eso es parte de los espacios de poder. El control del sexo, el sexo como subproducto, como reproducción de la especie. Y esa pasa a ser una de las cuestiones que es más debatida después por las feministas, otras que se manifiestan como ellos. Por el control de la subjetividad y sus productos, los productos materiales, intersubjetivos, los pensamientos, los sentimientos. ¿Ya? Y finalmente la autoridad y sus instrumentos de coerción en particular para asegurar la reproducción desde ese patrón de relaciones sociales y regular sus cambios. Bueno, esto
De alguna manera, haciéndolo brevemente y esquemáticamente, es lo que yo leí de esta literatura. Pero cuando empecé a pensar cuándo se habían planteado cuestiones semejantes en esta, es precisamente a fines de los 60 y comienzos de los 70 donde están presentes aquellos autores que hacen referencia a la construcción de esta literatura. ¿Qué cuestiones centrales hay a fines de los 60? En Europa, bueno, el Mayo francés, los movimientos en Alemania y la disidencia en el bloque soviético. En Estados Unidos, los debates y las disputas raciales, los movimientos estudiantiles y la guerra contra Vietnam. La Revolución Cubana y en la línea política las estrategias guerrilleras y por otro lado las estrategias populares de la unidad popular. Ese pensamiento, ese saber, ese episteme que yo había aprendido y que habíamos aprendido como generación no respondía a estas cuestiones que eran principales. No respondía a aquello que desordenó el sistema. Mi pregunta final va a ser, ¿nuestros estudios de masculinidad desordenan el sistema? Porque a eso vamos. No tenían capacidad de explicar, y los que éramos críticos, que éramos muchos en ese tiempo, lo que veíamos es que no podían responder, y al no poder responder tampoco daban respuestas a posturas críticas, emancipadoras, de los actores y agendas que promovían en ese momento el cambio y la transformación. Ese debate, esa episteme no daba respuesta, y no daba respuesta a aquellas situaciones que significaban un mundo que se desordenaba. Por supuesto, el mundo siempre había estado desordenado, pero en ese epistema, en ese saber, se había mostrado como un mundo desordenado, como un mundo ordenado. ¿Qué aparece allí? Aparece la literatura que es una nueva literatura. Aparece una gran crítica a la sociología norteamericana, que es Alvin Gutner, que es la crisis de la sociología occidental, que es eso de fines de los 60, comienzos de los 70. Una profunda crítica a esto que hemos planteado, a los universalismos, al pensamiento útil, a la metodología útil, a esta epistemología positivista, etc. Pero también aparece una fuerte crítica a la ortodoxia marxista del estalinismo. Por un lado están los estructuralistas marxistas que aparecen en Francia como Althusser, Poulenc, Martha Harnecker, ¿ya? Que también dentro de un estructuralismo como una nueva perspectiva dentro del marxismo, están planteando respuestas a estas preguntas que se dan, pero también hay una recuperación del debate y de la reflexión marxista de los años 30, de Gramsci y la hegemonía, Gramsci que lo recupera precisamente para hablar de la masculinidad hegemónica, de Lukács y la conciencia de clases, de Rosa Luxemburgo, que además de lo que planteaba Sara, era la mujer del partido, de la disidencia. Estos pensamientos, estos saberes que habían sido purgados, que habían sido sacados, que habían sido reprimidos, vuelven a aparecer a fines de los 60 y a comienzos de los 70. Pero también aparecen respuestas que podríamos llamar en el lenguaje descolonial como respuestas otras. Aparece Paulo Freire. Paulo Freire estuvo en Chile cuando fue su primer momento de exilio. Y en Chile trabajábamos con un grupo que teníamos un instituto de estudios políticos. Él venía con un fuerte avance en lo que era la alfabetización, concientizando a través de la alfabetización. Nosotros estábamos trabajando y concientizando por la realidad. Y con él se hizo trabajo juntos, hicimos las mismas figuras, etc. O sea, esos personajes estaban allí presentes. Fanon era parte de la literatura que se leía. Bueno, Foucault ya tenía sus primeros libros. El género de Galen Robin ya habían salido sus primeros textos. El interaccionismo simbólico ya estaba allí con Goffman. O sea, lo que tenemos a fines de los 60 y a comienzos de los 70 es un gran debate. Es un gran debate que tiene los siguientes problemas que sí aparecen como cuestiones nuevas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lo que nos va acumulando conocimiento, al menos para mí, para entender qué es lo que se trata de esta perspectiva descolonial. Lo primero que viene de este debate es el fin de los universales y el aparecimiento como objeto de estudio de la subjetividad. La subjetividad pasa a ser una cuestión central. La gran crítica es que ninguna de las interpretaciones que había, más estructuralista, más ortodoxa, digamos, tanto del campo socialista como del campo occidental, en el fondo de la economía de la sociología norteamericana y europea, es que no habían dado respuesta.
De repente apareció Mayo, de repente apareció la Revolución Cubana, de repente aparecieron los movimientos civiles en Estados Unidos, de repente apareció las respuestas guerrilleras, de repente apareció la Unidad Popular y no pudieron responder a qué se debía eso. Lo subjetivo, aparecen los cuerpos, las carnes, los músculos, eso no estaban presentes en el análisis anterior, no eran parte del episteme, del saber de lo que hoy día llamaríamos de la colonialidad. El problema del poder como una cuestión central más allá del poder que estaba planteado por Weber, el poder como el poder físico que elimina por último a la otra persona. Aquí el poder pasa a ser un recurso de negociación y Foucault es muy importante en eso, que de alguna manera establece mecanismos y formas que son nuevas. Lo útil, o sea, aquellos estudios que habían hecho precisamente para que fueran útiles a este mundo ordenado, empiezan a estudiar lo no útil. Empiezan a hacer estudios de lo otro. Y lo otro pasa a ser una respuesta principal de los estudios descoloniales. Los estudios descoloniales son estudios de lo otro, de las otras respuestas, de las respuestas distintas, de las respuestas que se establecen en un episteme que no es el episteme del positivismo o el episteme que le he comentado antes. Y de la metodología se abre la metodología. Ya no es la metodología de la encuesta, también es la encuesta, pero es la metodología de la subjetividad, de la búsqueda de representaciones, de la búsqueda de los cuerpos, de conocimiento de eso, en el cual la relación observador-observado desaparece, se desestructura. Y aquí aparecen dentro de esto, y estoy hablando de comienzo de los 70, actores políticos y agendas de movimientos sociales con compromiso político y producción de conocimiento. Esto que está situado en el mundo de la descolonialidad a partir de los 90, era el debate a partir de los 70. Pero ¿qué pasa? Que se interrumpen. Este proceso de interrupción es a partir de los golpes cívico-militares, al menos en el Cono Sur, y de sus gobiernos en los 70 y 80. O sea, los golpes no solo vienen a reponer el episteme, como se llama, europeizante, sino que hacen desaparecer aquellas disidencias. Y los conflictos y tensiones que había y las descalificaciones entre posturas guerrilleristas a partir de esto y posturas electoralistas a partir de esto, ambas son fundidas porque el enemigo principal, como diríamos en ese tiempo, no eran ni los guerrilleristas ni eran los eleccionaristas, sino que eran exactamente aquellos que controlaban el poder. Y aquellos que controlaban el poder lo volvieron a controlar. Ya esa situación es el mismo periodo cuando surgen los estudios de la descolonización entre los 90 y el 2000, surgen también los estudios sobre hombre. Entonces, otra pregunta es, bueno, ¿por qué estas dos líneas de reflexión no se han unido, no se han ligado, no han estado presentes, sino recién en los últimos años, a partir del debate de las feministas, empieza a ser una cuestión que se hace en el debate? ¿Por qué hoy día no lo planteamos nosotros? ¿Qué es lo que plantea fundamentalmente Quijano Wallenstein de acuerdo a las características de la americanidad? Y ya es una interpretación de la americanidad a partir de los 90. La colonialidad establece jerarquía entre los estados y sociedades del centro y de la periférica. Eso es lo primero. Lo segundo es que la etnicidad, el grupo étnico dominante, casi nunca se llama a sí mismo grupo étnico, se encarga de legitimar un sistema de clasificación. La etnicidad es un sistema de clasificación. Entonces, cuando hablamos de etnocentrismo, de etnofobia, nos estamos situando a esto de una forma de clasificación que califica a las personas y que por lo tanto permite a algunas que tengan el control del poder y el acceso a los recursos principales y otros que no lo tengan. El racismo como una cuestión central en el color de la piel para establecer esta categoría, porque la etnicidad significaba en el inicio, bueno, que los aborígenes podían ser esclavos, podían ser servidumbres, siervos de la tierra, podían ser obreros, pero nunca podían estar en la condición que podía estar un personaje, un blanco, tanto fuera de Europa como de acá, blanco de las propias colonias. El racismo, hecho y derecho, es el que aparece con fuerza y que un poco es parte del debate actual. Y lo último que plantean es la idolatría por lo nuevo, la promoción del consumo permanente, que con frecuencia desprecia tradiciones y conocimientos locales. Esta americanidad, esto es lo que de alguna manera está presente o estaría presente en lo que están planteando de acuerdo a lo que aparece en la literatura escrita por ellos. La colonialidad del poder, que es una cuestión central. El patrón del poder global de las relaciones de dominación y explotación
están en torno a 4 cuestiones: al trabajo, que en definitiva, quién trabaja, la fuerza de trabajo, el salario, etcétera; a la naturaleza, que es la posibilidad de explotar eso a partir del trabajo, o sea, el control y el poder sobre el trabajo, el poder sobre la naturaleza, el poder sobre el sexo, que está visto aquí como biología, en el fondo sobre la reproducción, y el poder sobre la subjetividad y la autoridad. Esas son las relaciones de poder que están presentes, esas son de alguna manera las que mantienen el sustento de la colonialidad. El sistema mundial colonial moderno, las líneas sociales de clasificación, de ordenamiento, de jerarquía, son por lo tanto el trabajo, la raza y el género. Estas relaciones son concebidas desde una perspectiva que subraya su heterogeneidad histórico-estructural en cada uno de sus aspectos. No es que todos los estados sea igual aquellas formas de clasificación, puede haber diferencias, pero todas en definitiva, en esta heterogeneidad que hay de presentación, llegan a lo mismo: es el control del trabajo, el control de la naturaleza, el control del sexo, el control de la subjetividad. No sé si esto les dice algo lo que pasa con Bolsonaro, lo que pasa con Trump, etcétera, si algo tiene que ver con eso. Si la jerarquía no se establece, no sigue presente en esto, ¿no es cierto?, en la participación de la ministra de la Familia en la Amazonia de Brasil, ¿no es cierto?, diciendo que si las chicas no usaban ropa interior estaban expuestas a que fueran violadas. O sea, estamos hablando de eso, de eso estamos hablando. Las feministas, otras, hacen una gran crítica, y esta crítica aparece a partir de los 2000, 2010, 2012, 2013. Porque los estudios descoloniales, esta perspectiva había considerado el sexo como biología y el género como reproducción del patriarcado. Y lo que le plantean las feministas, otras, es que el género incorpora y es parte consistente de estar dentro de lo que es el género, es que la biología es construcción, y que la biología es construcción de hombres y mujeres, de heterosexualidad y heterosexismo, de raza, etc. Y que el género es el que permite precisamente el patriarcado y permite la dominación sobre las mujeres. Y por tanto, lo que está en debate no es la biología de las mujeres, sino que precisamente el género que de alguna manera está presente y está impuesto. De allí la gran crítica que le hace María Lugones es a esta mirada decolonial el dimorfismo sexual o biológico, la dicotomía de hombre y mujer que tendría esta perspectiva decolonial. Y segundo, el heterosexismo y la destrucción patriarcal del poder como una cuestión distinta, que no dice relación con la biología, como dos aspectos distintos, como yo traté de mostrarlo antes. Entonces, lo que ella dice, y que de alguna manera es comparticipado por algunas de estas representantes, de estas teóricas activistas que están en este mundo, es que el sistema moderno colonial de género comprende, primero, la colonización impuso una división entre humanos y no humanos. Los blancos, los europeos, eran los humanos. El resto eran los no humanos. Los derechos humanos son para los blancos, no para los no humanos. La invención del género es correlativa a la supremacía del varón blanco sobre las mujeres de su propio grupo. Es un tipo de relación reservada a lo humano. La mujer blanca europea como compañera y reproductora de la raza y del capital humano. Es la herencia la que permite la reproducción del capital. A la gente del mundo extraeuropeo se impuso un orden natural al servicio de la supremacía blanca humana. O sea, biología y naturaleza para los otros, cultura para nosotros. El sistema de género no aplica para los pueblos colonizados, ¿ya? Los pueblos colonizados son precisamente no humanos, por lo tanto, y esa es parte de la herencia que tendría. La raza, el género y la sexualidad son categorías co-constitutivas de la episteme moderna colonial y no puede pensarse por fuera de este episteme, como tampoco de manera separada de ella. O sea, no es posible pensar la raza, el género y la sexualidad de una manera distinta si uno no sale de este episteme que de alguna manera les he planteado antes. Y aquí, ya terminando, surge, y yo empezaba a tratar de hacerme las preguntas sobre esto. Bueno, toda esta construcción, hasta este debate, es una construcción de los hombres, tanto de la colonia como después de la colonia.
como de la interpretación, como de la episteme y los saberes de la sociología moderna, de las ciencias sociales modernas, son los hombres. ¿Cuándo aparecen las mujeres o cuándo aparecen los otros? Recién ahora. Pero eso no aparece como una construcción de los hombres, aparece como una cuestión de lo universal. Entonces lo universal se nos empieza a cruzar dentro de esta perspectiva que es, por principio, descolonial, o sea, trata de deshacer, desarticular aquello. ¿Cuál es el conocimiento otro? ¿Cuál es aquel conocimiento que no corresponde a este episteme? El debate sobre sexo y género ya lo mostré en el anterior, pero es un poco lo que apunta. Pero este debate es un debate entre feministas, al menos a partir de las feministas que están con el feminismo otro, que ellas se confrontan, dicen, a las feministas hegemónicas, eurocentradas, blancas, burguesas, que se contraponen a las otras. O sea, aquí hay un mundo de disputa. Me hace mucho ruido esto cuando me acuerdo de los debates sobre las estrategias guerrilleras y las estrategias electorales con gran descalificación entre los actores que estaban en este campo, con este campo de descalificaciones que comienza a aparecer como una cuestión muy fuerte. Las fuentes, nuestras fuentes que han sustentado los estudios sobre hombre y masculinidades, corresponden precisamente a las feministas blancas, hegemónicas, eurocentradas, burguesas. Esas son nuestras fuentes. Las fuentes, eso no está Teresita Laurentiis, no está Lagarde, que aparece un poco, Marta Lama aparece un poquito. No son esas las fuentes. ¿Quiénes son entonces las feministas blancas, eurocentradas, hegemónicas? Ese es un debate que está allí, ¿ya? Nosotros somos herederos, aunque no queramos, de ese debate. Y ya para terminar. A partir de esto, sé que es confuso, etcétera, pero he tratado de ser lo más simplificador posible. Mi pregunta es, los conocimientos, hallazgos y evidencia de los estudios de hombre y masculinidades y las intervenciones que nosotros y particularmente ustedes hacen aquí, ¿son parte del conocimiento otro, del abordaje otro? ¿Son emancipadores? ¿Hay producción de conocimiento o es repetición de lo anterior? ¿Hay compromiso político? ¿Persisten los universales, la naturaleza, las realidades? ¿Persisten los hombres que son violentos por naturaleza y las mujeres que son reproductoras por naturaleza? ¿El comportamiento y las subjetividades de los hombres se abordan desde una racionalidad económica? ¿Dónde quedan los afectos? ¿Dónde quedan los sentimientos? ¿Están esos integrados? ¿Hay una visión teleológica de nuestra interpretación? De que vamos en un camino de allá para la nueva masculinidad, como algunas personas dicen, ¿no es cierto? Ese camino que sería imparable. ¿Hay un abordaje epistemológico que persista entre el observador y el observado? ¿Los conflictos y las tensiones se interpretan como anomías, como desviaciones? ¿Es un conocimiento útil el conocimiento producido por los estudios sobre hombre o es un conocimiento otro? ¿Es una episteme de la colonialidad? ¿Es una metodología útil, afín o qué es lo que es? Muchas gracias.